Hay un versículo en la Biblia que los pastores no quieren que conozcas, y no es cualquier versículo, es uno de esos que te hacen detenerte y pensar, ¿será que mi fe es realmente verdadera? Pero ¿por qué tantos evitan hablar sobre esto? ¿Miedo? ¿Vergüenza? ¿O porque derrumba muchas certezas y expone una verdad que pocos están listos para escuchar? Si crees que estás seguro solo porque vas a una iglesia, este versículo podría sorprenderte y quizá hasta asustarte. ¿Quieres saber cuál es y por qué incomoda a tanta gente? Entonces quédate hasta el final, porque hoy vas a descubrir el versículo que los pastores no quieren que conozcas. La verdad es que este pasaje bíblico desmonta la falsa sensación de seguridad que muchos tienen dentro de la religión. Jesús no está interesado solo en palabras bonitas o rituales vacíos. Él quiere un corazón verdaderamente rendido a la voluntad de Dios. Pero ¿cuántos realmente viven esta realidad? ¿Cuántos creen que están salvados solo porque siguen tradiciones religiosas, pero ignoran lo que realmente importa? Este versículo hace una separación clara entre aquellos que solo aparentan tener fe y aquellos que realmente viven según las enseñanzas bíblicas. Si nunca has escuchado este versículo o si nunca te han explicado lo que realmente significa, prepárate. Hoy vas a descubrir una verdad que puede cambiar por completo la forma en que ves tu fe, y cuando entiendas lo que hay detrás de estas palabras de Jesús, tal vez te des cuenta de que hay algo que necesitas ajustar en tu caminar con Dios, porque al final de todo, lo único que realmente importa es una pregunta. Cuando estés frente a Dios, ¿qué dirá Él sobre ti? A Mateo 7, 21, 23. No es solo otro pasaje de la Biblia, es una bomba silenciosa que muchos prefieren ignorar. La Escritura dice claramente, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de Dios. Esto ya debería encender una alerta, si incluso aquellos que hacen milagros pueden ser rechazados por Dios. Imagina a los que solo van a la iglesia y se consideran religiosos por costumbre, pero este mensaje no es cómodo. Desmonta la falsa seguridad de quienes creen que solo por pertenecer a una religión ya tienen garantizada la salvación. Jesús no está impresionado con títulos, ni con cuántas veces alguien repite su nombre. Él quiere una transformación verdadera. Es curioso cómo este pasaje casi nunca aparece en los sermones de los domingos. Muchos predicadores prefieren enfocarse en bendiciones y promesas, evitando textos que confrontan la realidad espiritual de las personas. Al final, hablar de prosperidad y milagros atrae más oyentes. Pero Jesús nunca se preocupó por predicar lo que la gente quería escuchar. Él decía lo que necesitaban escuchar. La pregunta es, ¿estamos realmente preparados para esta verdad? Pues el hecho de que este versículo sea ignorado o minimizado por muchas iglesias muestra que hay un miedo real de enfrentar su significado, porque si se toma en serio, desmonta toda religiosidad superficial para entender la profundidad de esta advertencia. Basta con imaginar un escenario real. Piensa en alguien que se dice cristiano, pero en su día a día actúa con deshonestidad en el trabajo. Es impaciente con su familia e ignora las enseñanzas bíblicas cuando nadie lo ve. Esa persona puede participar en todas las actividades de la iglesia, levantar las manos en el culto e incluso dar grandes ofrendas. Pero, ¿eso significa que realmente hace la voluntad de Dios? Esa es la cuestión que plantea Mateo 7, 21, 23. La Biblia no enseña un cristianismo basado en apariencias, sino una relación genuina con Dios, donde la obediencia es la verdadera prueba de fe. El problema es que este versículo choca con la idea de un cristianismo cómodo. La religión moderna muchas veces se ha convertido en un refugio para quienes quieren sentirse bien, y no para quienes desean cambiar su vida.
Pero Jesús nunca prometió un camino fácil. Él dejó claro que seguir a Dios exige renuncia, transformación y sinceridad. Y este mensaje incomoda, porque deja en evidencia que muchos que se creen salvos, en realidad podrían estar engañándose a sí mismos. Y a nadie le gusta pensar que podría estar viviendo una mentira, si solo declararse cristiano fuera suficiente. Este pasaje no existiría, pero existe y es un antes y un después, porque, al final de cuentas, la pregunta que queda es, ¿cuántos están realmente dispuestos a vivir según la voluntad de Dios? Con el paso de los siglos, Mateo 7, 21, 23, ha sido dejado de lado, minimizado o distorsionado para encajar en discursos más agradables. Al final, ¿quién quiere escuchar que ni siquiera todos los que invocan el nombre de Jesús serán salvos? Este versículo rompe la ilusión de una fe basada solo en palabras vacías. Las religiones y las iglesias han crecido alrededor de mensajes más fáciles de aceptar, dejando de lado lo que confronta, y es exactamente por eso que este pasaje, bíblico rara vez, es el tema central de los sermones. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a un predicador hablar de esto? Pues eso. La estrategia de suavizar este versículo no es nueva. Desde tiempos antiguos, los líderes religiosos han moldeado las enseñanzas para que se adapten a intereses personales, políticos o institucionales. En la época de Jesús, los fariseos se apoyaban en rituales y reglas externas para validar su espiritualidad, ignorando la transformación interior que Dios realmente desea. Hoy la dinámica no es muy diferente. En muchas iglesias hay un esfuerzo sutil por evitar mensajes que puedan alejar a los fieles o reducir las contribuciones. Al final, un cristianismo que exige un compromiso real puede no ser tan rentable. Pero ¿qué pasa cuando un versículo tan esencial es ignorado o simple? La gente empieza a creer que seguir a Dios es solo cuestión de asistir a un templo, cantar alabanzas o repetir ciertas palabras en oraciones. No es de extrañar que tantas personas se digan cristianas, pero no vivan conforme a las enseñanzas bíblicas. Cuando no se habla de la necesidad de una fe genuina, crece la ilusión de que basta con parecer cristiano para estar seguro. Y ese es uno de los mayores peligros espirituales. Creer que estás en el camino correcto cuando en realidad estás lejos de la voluntad de Dios. Para entender mejor esta realidad, basta con observar lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Cuántas personas pasan años dentro de una iglesia escuchando predicaciones motivacionales, pero nunca experimentan una verdadera transformación? Y aprenden a hablar como cristianos, a comportarse como cristianos, pero en el fondo siguen atrapados en los mismos errores. El versículo de Mateo 7, 21, 23 es un recordatorio poderoso de que Dios no se impresiona con etiquetas religiosas, y hacer caso omiso de este mensaje tiene consecuencias serias. Esta distorsión de la fe también se manifiesta en la forma en que muchos ven la salvación. Algunos creen que hacer buenas obras, dar ofrendas o ser una buena persona es suficiente. Otros confían en que participar en grandes eventos religiosos o tener experiencias sobrenaturales les garantiza un lugar en el cielo. Pero Jesús fue claro. En el día del juicio muchos se sorprenderán al escuchar: «Nunca los conocí, apártense de mí». ¿Y por qué sucede esto? Porque en lugar de vivir según la voluntad de Dios, vivieron según sus propias ideas de religiosidad. Y ahora te pregunto, ¿estás completamente seguro de que estás viviendo tu fe de la manera correcta? Porque al final no sirve de nada parecer cristiano por fuera, si por dentro tu vida está lejos de la voluntad de Dios. Jesús ya nos advirtió. Muchos se sorprenderán en el día del juicio creyendo que estaban salvados, pero escucharán:
Nunca los conocí. Esto es fuerte, y si esta enseñanza te hizo reflexionar, no ignores esta advertencia. Dale like al video ahora para que esta verdad llegue a más personas y suscríbete al canal. Aquí aprenderás lo que muchos evitan contarte sobre la palabra de Dios. No corras el riesgo de vivir engañado. Activa la campanita y sigue esta jornada hacia una fe verdadera. Esta es una realidad incómoda, y quizás por eso este versículo es tan evitado. Exige que la gente salga de su zona de confort y tome su fe en serio, pero ¿quién está realmente dispuesto a hacer eso? Y hablar de fe es fácil. Lo difícil es vivirla de manera genuina, sin máscaras ni ilusiones. Jesús lo dejó muy claro en Mateo 7, 21, 23. No basta con decir, Señor, Señor. No basta con emocionarse en un culto o repetir frases religiosas. La fe verdadera no se mide por gestos externos, sino por una transformación interna que se refleja en las acciones. Dios no busca discursos bonitos, sino corazones rendidos a su voluntad. Y ahí es donde muchos se equivocan. Al final, ¿qué significa realmente vivir por fe? A muchos confunden fe con religiosidad. Creen que mientras más oraciones hagan, más ayunen o más tiempo pasen en la iglesia, serán más espirituales. Pero la Biblia enseña algo distinto. La fe sin obras es muerta. Santiago 2:17. ¿Y qué tipo de obras son esas? No son rituales vacíos, ni impresionar a los demás con una apariencia piadosa. Lo que Dios quiere es un compromiso real con sus enseñanzas, un estilo de vida alineado con la justicia y el amor. Pero aquí está la gran pregunta. ¿La gente realmente entiende esto? El verdadero significado de la fe está en la obediencia, y la obediencia no es solo seguir reglas, sino vivir según los principios que Jesús enseñó. Un ejemplo práctico. Ya alguien puede ser un fiel diezmador, participar en grupos de la iglesia y tener una larga lista de oraciones diarias. Pero si maltrata al prójimo, guarda rencor y no vive el amor de Dios, su fe es superficial. Lo contrario también es cierto. Alguien puede no tener un historial religioso impecable, pero si busca sinceramente a Dios, se arrepiente de sus errores y se esfuerza por hacer el bien, está en el camino correcto. Dios no se impresiona con el estatus religioso. Él busca corazones entregados. Esto desmonta muchas creencias populares sobre lo que significa ser cristiano. En muchos lugares se enseña que las señales externas son prueba de fe. Levantar las manos en la alabanza, hablar en lenguas, tener visiones. Pero Jesús nos advirtió que incluso aquellos que hacen milagros pueden ser rechazados en el día del juicio. ¿Cómo es posible? En simple, Dios mira el corazón, no las acciones externas. Si alguien busca a Dios solo por lo que puede recibir y no por un deseo sincero de conocerlo, esa fe no es verdadera. Y ese es el punto central de Mateo 7, 21, 23. Muchas personas viven una fe superficial sin darse cuenta. Se apoyan en momentos de emoción, en tradiciones y en títulos religiosos, pero no buscan transformación, y ese es el peligro. Al final, la pregunta es, ¿estamos viviendo la fe como Dios espera o solo de la manera que nos resulta conveniente? Hay una diferencia enorme entre parecer cristiano y ser cristiano. Pero a lo largo de los siglos, muchos han caído en la ilusión de que los rituales externos bastan para asegurar un lugar en el reino de los cielos. Ir a la iglesia, participar en campañas de oración, contribuir financieramente e incluso hacer milagros, no son pruebas de salvación. Mateo 7, 21, 23 lo deja claro. Hay quienes hacen todo esto y aún así escucharán de Jesús las palabras más aterradoras. Nunca los conocí. ¿Pero por qué pasa esto? La verdad duele, pero libera. ¿Crees que seguir rituales no es suficiente para la salvación?
Comenta, quiero vivir la voluntad de Dios, y comparte este mensaje para que más personas despierten a esta realidad. El problema es confundir prácticas religiosas con obediencia genuina. Algunas personas se acostumbran a un ciclo de tradiciones sin preguntarse si realmente están viviendo según la voluntad de Dios. Se aferran a costumbres, repeticiones y apariencias, sin un compromiso verdadero con la esencia del Evangelio. Esto es peligroso porque genera una falsa sensación de seguridad espiritual. Alguien puede ser muy activo en su iglesia y estar completamente alejado de Dios. Esto ha pasado antes. Los fariseos son el mejor ejemplo. Conocían la ley, seguían los rituales al pie de la letra, pero fueron duramente reprendidos por Jesús. Si solo cumplir rituales religiosos fuera suficiente, los fariseos serían los primeros en la fila para el cielo. Pero Jesús los llamó hipócritas porque sus acciones no reflejaban un corazón transformado, y esto no ha cambiado. Hay personas que se dicen cristianas, pero siguen actuando con arrogancia, cometiendo injusticias e ignorando los principios bíblicos. Creen que pueden comprar su salvación con buenas obras aisladas, sin darse cuenta de que Dios busca un cambio interior, no solo una apariencia religiosa. El peligro del ritualismo es que hace creer a la gente que están cerca de Dios cuando en realidad están lejos. Esto sucede porque muchos prefieren la comodidad de una lista de reglas antes que un verdadero encuentro con el Creador. Es más fácil seguir normas que permitir que Dios transforme el corazón. Pero Dios no quiere robots religiosos, quiere hijos que elijan amarlo y obedecerlo de manera sincera. Entonces, ¿cómo saber si estamos viviendo una fe ritualista o una fe verdadera? Hay una prueba sencilla que motiva nuestras acciones. De si buscamos a Dios por miedo o solo por lo que nos puede dar, algo anda mal. La verdadera obediencia nace del amor, no de la obligación. Quien realmente conoce a Dios no solo cumple rituales, sino que experimenta una transformación diaria. Y esa es la diferencia que Jesús señaló en Mateo 7, 21, 23. ¿Pero estamos dispuestos a aceptar esta verdad y cambiar? Este pasaje es un golpe de realidad. ¿Alguna vez has visto o vivido una situación donde te diste cuenta de que muchas personas solo parecen cristianas pero no viven la voluntad de Dios? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede abrir los ojos de muchas personas. Pocas partes de la Biblia causan tanto impacto como Mateo 7, 21, 23. No porque sean difíciles de entender, sino porque revelan una verdad incómoda. No todos los que se dicen cristianos serán salvos. Esta afirmación sacude muchas creencias y confronta la religiosidad superficial, y tal vez por eso tantos predicadores evitan hablar de este versículo. Es mucho más fácil llenar iglesias con promesas de bendiciones que advertir que la salvación requiere un compromiso real con Dios. Muchos líderes religiosos saben que este mensaje puede alejar fieles. Después de todo, nadie quiere escuchar que necesita cambiar. Es más cómodo creer que basta con asistir a los cultos, diezmar y mantener una rutina religiosa para estar seguros espiritualmente. Pero Jesús no vino a traer un evangelio de comodidad, vino a transformar vidas. Y la transformación real duele, exige arrepentimiento, cambio de mentalidad y renunciar a viejos hábitos. No es algo que se logre con discursos bonitos o prácticas vacías. Este versículo también incomoda porque desmonta la idea de un evangelio automático. Hay quienes creen que una vez que alguien acepta a Jesús, nada puede comprometer su salvación. Pero la Escritura en Mateo 7, 21, 23 sugiere lo contrario. Hay personas que piensan que están en el camino correcto, pero serán rechazadas, lo que significa que la fe no puede ser algo mecánico. No basta con decir, Señor, Señor.
Es necesario vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esta es una verdad difícil de aceptar porque exige una autoevaluación constante. El malestar que genera este pasaje es una advertencia. Si un versículo de la Biblia nos incomoda, puede ser una señal de que hay algo en nuestra vida que necesita cambiar. Y ese es el punto clave. Mateo 7, 21, 23. No fue escrito para asustar, sino para despertar. Dios no quiere que nadie sea sorprendido en el día del juicio. Nos da todas las herramientas para conocer su voluntad y vivir una fe genuina. Pero para eso se necesita valor para salir de la burbuja del cristianismo superficial. Esa es la razón por la que este versículo es tan evitado. Obliga a cada persona a examinar su propia fe con honestidad. ¿Quién está realmente dispuesto a enfrentar esta verdad sin evadirla o buscar excusas? La enseñanza de Mateo 7, 21, 23 no busca generar miedo, sino provocar reflexión y acción. Jesús no quería simplemente alarmar a la gente, sino guiarlos a un despertar espiritual. La gran pregunta aquí es: ¿la fe que estamos viviendo es auténtica o solo una fachada? Es fácil convencerse de que estamos en el camino correcto, solo porque seguimos ciertas tradiciones religiosas. Pero este pasaje nos obliga a mirar más allá de las apariencias. A Dios no le interesa cuántas veces alguien va a la iglesia o cuántos versículos puede recitar de memoria, sino un corazón verdaderamente rendido a Él. Muchos dicen, Señor, Señor, pero pocos realmente hacen la voluntad de Dios. ¿Y tú? ¿Tu fe es solo de palabras o es real? Comenta, mi fe está en Dios y no en apariencias, y juntos compartamos esta verdad. Este es un llamado urgente para todos los que desean vivir una fe auténtica. No se trata de abandonar la iglesia o rechazar la comunión, sino de ir más allá de la religiosidad vacía. La pregunta es, ¿nuestra relación con Dios es real o solo un papel que interpretamos ante los demás? ¿Oramos solo cuando necesitamos algo? ¿Buscamos a Dios porque lo amamos o solo cuando queremos que solucione nuestros problemas? Estas preguntas pueden ser incómodas, pero son necesarias. Después de todo, nadie quiere llegar ante Dios y escuchar «nunca los conocí». Si la fe no se traduce en un cambio de vida, entonces algo está mal. La transformación que Jesús ofrece es profunda y real. No sucede solo los domingos en un templo, sino en lo cotidiano, en las decisiones diarias, en la forma en que tratamos a los demás y enfrentamos los desafíos. La fe verdadera se refleja en cómo manejamos la ira, cómo perdonamos, cómo resistimos la tentación y cómo buscamos la justicia. No se trata solo de decir que creemos, sino de vivir coherentemente con esa creencia. La buena noticia es que siempre hay tiempo para cambiar. Dios no nos da esta advertencia para condenarnos, sino para darnos la oportunidad de corregir el rumbo. Si reconocemos que nuestra fe ha sido superficial, podemos buscar una renovación genuina. ¿Cómo? Empezando con sinceridad, orar de verdad, sin máscaras ni repeticiones vacías, leer la Biblia con el deseo de aplicar sus enseñanzas. Practicar el amor al prójimo no por obligación, sino porque queremos reflejar a Cristo en el mundo. Este pasaje no es solo una advertencia, es una oportunidad. Jesús nos da la chance de evaluar nuestra fe antes de que sea demasiado tarde. Pero la pregunta es, ¿quién está dispuesto a hacer el cambio y vivir un cristianismo auténtico? Ahora que conoces este versículo y su profundidad, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿La ignorarás y seguirás viviendo una fe superficial o la usarás para transformar tu vida? Y Jesús advirtió sobre aquellos que creen estar en el camino correcto, pero que al final escucharán «nunca los conocí». Esto es serio. Este versículo no es solo una advertencia, es una oportunidad para evaluar si nuestra fe es verdadera
o solo una ilusión creada por tradiciones religiosas? Y aquí está el punto central. Muchas personas viven dentro de una burbuja religiosa, creyendo que están seguras solo porque asisten a la iglesia, participan en cultos y dicen las palabras correctas. Pero la fe no se trata de eso. La fe verdadera requiere renuncia, cambio y compromiso con la voluntad de Dios. No es solo levantar las manos en la alabanza o memorizar versículos, sino vivir de manera coherente con las enseñanzas bíblicas. ¿Cuántas veces hemos visto personas que se dicen cristianas, pero actúan con orgullo, arrogancia y falta de amor? ¿Realmente eso es estar en la voluntad de Dios? Si te has dado cuenta de que has vivido una fe basada en rituales y apariencias, aún hay tiempo para cambiar. El primer paso es buscar una relación real con Dios. No basta con solo asistir a una iglesia o seguir un conjunto de reglas. Es necesario vivir las enseñanzas de Jesús en el día a día. Ora con sinceridad. Pide dirección a Dios y, sobre todo, pon en práctica lo que la Biblia enseña. La fe verdadera no se demuestra solo con palabras, sino con actitudes que reflejan la transformación del corazón. Esta enseñanza bíblica abre los ojos de quienes realmente quieren entender la voluntad de Dios. Si este mensaje hizo sentido para ti, comenta: Jesús, guía mis pasos, y busquemos juntos una fe genuina. Y esta transformación no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso constante. Dios no espera que seas perfecto de inmediato, pero sí que camines hacia Él cada día, con cada decisión, cada pensamiento y cada acción. Si has notado que tu fe no ha sido tan auténtica como debería, empieza con pasos sencillos. Lee la palabra de Dios no solo para conocer historias bíblicas, sino para aplicarlas en tu vida. Examina tu corazón y ve si tus intenciones están alineadas con lo que Dios desea. Otro punto clave es observar tus acciones. ¿Cómo tratas a las personas a tu alrededor? ¿Practicas el perdón o guardas rencor? ¿Ayudas a los necesitados o solo te preocupas por tu propio bienestar? ¿Hablas de amor pero llevas una vida llena de juicios? La Biblia nos enseña que una fe verdadera se demuestra por el fruto que producimos. No sirve de nada hablar de Dios, orar en público y al mismo tiempo tener un corazón endurecido. Jesús no se impresiona con palabras vacías. Él mira lo que hay dentro de nosotros. Y ahora te pregunto, ¿tu fe es auténtica o solo una fachada? ¿Realmente vives según la voluntad de Dios o solo sigues un patrón religioso? No dejes estas preguntas sin respuesta. Evalúa tu caminar y toma la decisión de vivir un cristianismo real. Muchos pasan años dentro de iglesias sin darse cuenta de que nunca han tenido un encuentro verdadero con Dios, porque es posible estar cerca de la religión, pero lejos de Dios. Muchos dicen: Señor, Señor, pero no obedecen su voluntad. Y al final, lo único que importa es si tienes una relación sincera con Él. Tal vez ahora te preguntes, ¿cómo saber si mi fe es verdadera? La respuesta está en las Escrituras. La Biblia nos da un camino claro. Una señal de una fe genuina es la obediencia a Dios, no por miedo, sino por amor. Quien ama a Dios desea agradarle, incluso cuando eso implica sacrificios. Otro indicador es la transformación del carácter. No significa que nunca fallarás, pero sí que hay un deseo genuino de cambiar, de mejorar y de reflejar a Jesús en tus actitudes. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Dios nos da esta oportunidad cada día. Si hoy te das cuenta de que tu fe no ha sido tan profunda como debería, no te desesperes. Dios no quiere alejarte, quiere acercarte más a Él. El hecho de que estés escuchando este mensaje ya es una señal de que te está llamando a algo mayor. Quiere que dejes lo superficial y entres en un verdadero encuentro con Él. Si no sabes por dónde empezar, aquí tienes algunos pasos sencillos.
Primero, dedica un tiempo diario a la oración sincera. Habla con Dios como lo harías con un amigo cercano. Segundo, lee la Biblia con un corazón dispuesto. Empieza por los Evangelios, conoce la vida de Jesús y comprende lo que realmente enseñó. Tercero, examina tu vida. Si notas que hay algo que no refleja los valores de Dios, pídele ayuda para cambiar y sobre todo, no te aferres solo a la religión, sino a una relación real con Dios. Esta enseñanza no es solo una advertencia, es una oportunidad. Jesús nos da la posibilidad de examinar nuestra fe antes de que sea demasiado tarde. Nos muestra que el cristianismo no puede ser solo un conjunto de tradiciones, sino una vida transformada. Ahora la decisión está en tus manos, seguir con una fe superficial o aceptar este llamado al cambio. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Tal vez tienes un amigo o un familiar atrapado en una fe mecánica y necesite este recordatorio. No guardes este conocimiento solo para ti y, por supuesto, suscríbete al canal. Activa las notificaciones y sigue aprendiendo más sobre la palabra de Dios. Hay muchas verdades que nadie te cuenta sobre la Biblia, pero aquí siempre descubrirás la verdad. Y ahora, ¿qué harás con esta información? Este video te abrió los ojos, pero hay algo aún más profundo que necesitas saber. Lo que hablamos aquí es solo el principio. Hay otra verdad bíblica que muchos ignoran y que puede cambiar por completo tu visión sobre la fe y la salvación. El video que aparece en la pantalla ahora es un complemento esencial para este mensaje. No te detengas aquí. Haz clic y sigue esta jornada. Necesitas verlo antes de que sea demasiado tarde.